Bueno, y ahora quisiera invitarles a Mirta, a Isabel y a Víctor a tomar asiento para iniciar las presentaciones. A continuación, el ingeniero Ángel Parra, encargado de cambio climático, ayuda, apoyo de Amanda Parker de WWF Alemania, nos presentarán los objetivos de este taller que nos convoca. Bueno, el rol de los bosques. El bosque, todos ustedes saben que tienen una importancia, lo que es en relación al cambio climático, lo que es el tema red que vamos a explicar, tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque los bosques actúan como sumideros o depósitos de carbono. Si ustedes toman un árbol van a saber que la mitad de su peso seco, eso es carbono. Y si ustedes escucharon acerca del problema del cambio climático, saben de que el CO2 genera este problema. Entonces, el problema de la deforestación constituye un 15% de ese problema mundial. O sea, cada año de todas las emisiones de CO2 o gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, 15% es por deforestación. Por tanto, tienen un potencial enorme para mitigar. O sea, si nosotros abordamos a través de políticas, programas, estrategias, la reducción de esa deforestación, aparte de otros beneficios como mantenimiento de la biodiversidad, también vamos a estar contribuyendo a mitigar un poco el efecto de esas emisiones. Bueno, ¿cuánto es lo que tenemos en bosque en toda la Tierra? Aproximadamente, según un reporte de evaluación mundial de los bosques sacado en el 2010, 30% del planeta, de los continentes, está cubierto de bosques. Y haciendo una correlación en cuanto de carbono, vamos a ver que los mayores contenidos de carbono están en los bosques tropicales. Según este análisis hecho por la NASA, aquí se puede ver que las mayores concentraciones de carbono están justamente en los bosques tropicales. O sea, hay un potencial enorme y coincidentemente esas son las áreas que están más amenazadas para la deforestación. ¿Cuánto es lo que perdemos en bosques por año? 13 millones de hectáreas es lo que anualmente se está emitiendo. Bueno, ¿y cuánto sería eso en términos de carbono? Serían alrededor de 7.000 millones de toneladas, o usando una unidad de medida para no poner tantos ceros, se usa gigatoneladas. O sea, eso es lo que anualmente la atmósfera está recibiendo por deforestación. O sea, es un potencial, o sea, una emisión enorme. ¿Y dónde se da la mayor deforestación? En primer lugar está América Latina, luego va el continente africano. O sea, son las zonas donde se da mayor número. Bueno, entonces, viendo este problema, las naciones tomaron conciencia de eso y empezaron a hablar de un mecanismo que se llama Red+. Cuando esto salió en el año 2000, a fines del 2003 y principio del 2004, Red solo era con una D. ¿Por qué? Porque se hablaba solo de reducir emisiones que vienen de la deforestación. ¿Qué quiere decir eso? De bosque a no bosque, simplemente eso. Cuando dos países que fueron Costa Rica y Papúa Nueva Guinea le pidieron al secretario general de Naciones Unidas, en una reunión que se hizo en Milán en diciembre del 2009, pidieron que esto se meta como un tema de agenda. Y al año siguiente, en la undécima conferencia de las partes de cambio climático, Red con una D entró como agenda oficial. Entonces se habla de reducir emisiones que vienen de la deforestación. Luego se agregaron otros porque se reconoce que el problema no es solo cambio de bosque a no bosque, sino que también hay actividades de extracción de madera, extracción para leña, y eso genera una degradación. O sea, no es el cambio, pero es ir sacando de a poco la diversidad de especies que hay en el bosque. Entonces se le agregó una D más que se llama degradación. Finalmente, otros países dijeron, bueno, ¿y qué pasa de los países que no tenemos mucha deforestación, pero tenemos un gran sumidero y depósito de carbono? Nosotros también queremos ser incluidos. Luego hablaron los países que tienen
extensas áreas de reforestación y la están manejando de manera sostenible. Ellos también pidieron que se considere eso. Y también actividades de reforestar en áreas que fueron bosque. Hay países como el caso de China y la India que ellos, si bien tienen proceso de deforestación, la cantidad de tierra destinada a la reforestación es mayor, por tanto ellos querían también que se les considere en este mecanismo. Y fue así como estas 3 últimas actividades que están en rojo se incluyeron dentro de red, y para no escribir el nombre de cada uno le pusieron nada más que un signo más. Entonces básicamente, y la coincidencia que en inglés significa lo mismo, red es reducir emisiones. ¿Qué emisiones? Gases de efecto invernadero, en este caso el CO2, y las actividades son las 2D y el más las 3 actividades. O sea, eso es lo que quiere decir red. Reducir emisiones que vienen de la deforestación, la degradación, y mantener los depósitos de carbono a través de la conservación de bosques, mejorar o incrementar, o sea que hagan actividades de secuestro a través del manejo sostenible y la mejora de reserva de carbono, que serían actividades de reforestación y aforestación. Entonces tenemos en red que es actividades que reducen la deforestación, reducen la degradación, o sea la extracción de madera de manera insostenible, mantener los depósitos, o sea un área que está sin amenazas, que se sigan manteniendo así, incrementar los depósitos de carbono donde había poco porque hubo una gran actividad de extracción, eso se vuelva a recomponer. Bueno, eso son lo que quiere decir red. ¿Y cuál es el principio? Bueno, el principio básico es que si un país o una región demuestra que puede aplicar, primero desarrollar una política, luego aplicarla, ponerla en práctica, en la cual pueda reducir la deforestación y mantener áreas importantes, puede recibir un incentivo. Este incentivo vendría de un país desarrollado, de un fondo o de un mercado, eso todavía se está discutiendo, que le daría como una compensación o un incentivo a mantener esas áreas boscosas o evitar que esas áreas boscosas sigan desapareciendo. Entonces ese es el principio fundamental de red, que si un país asume un compromiso va a recibir un incentivo para mantenerlo. Bueno, ¿cómo se determina el potencial de un país para red? Hay que hacer muchas tareas previas. Paraguay está empezando, van a ver el día de hoy, pero de manera sencilla vamos a hablar básicamente qué es. Tiene que analizar sus bosques, determinar cuántas hectáreas de bosque tiene, cuánto carbono hay en eso. Luego tiene que hacer un análisis de cuánto va perdiendo en el tiempo debido a la deforestación y la degradación. Entonces tiene que hacer un análisis de deforestación creíble, transparente, completo y consistente en el tiempo, que cualquiera pueda entrar a verificar y pueda comprobar. Entonces implementa una política, una iniciativa red para reducir esto. Entonces en vez de ir perdiendo el carbono, lo mantiene o va incrementando. Entonces la diferencia que hay entre lo que perdió o lo que usualmente está perdiendo y lo que va a mantener o recuperar o ganar, esa diferencia es lo que le va a dar el potencial. Por ejemplo, si Paraguay tiene, por decir un número, 200.000 hectáreas por año, eso multiplicado por 200 toneladas de CO2, es por decir un número nomás, son como 40 millones de toneladas anuales. Si Paraguay implementa una política de bajar esa al 50%, entonces serían 20 millones que van a evitarse a la atmósfera. Entonces el incentivo que recibiría sería por esas 20 millones de toneladas. Bueno, eso ya tienen el principio, el potencial y bueno, ¿cuáles son los elementos de red más? Bueno, como verán, los bosques
no son solo árboles, no son solo plantas. En los bosques son unos ecosistemas muy diversos donde conviven personas, donde los bosques son susceptibles de una política, de una estrategia de desarrollo. Intervienen muchos factores. Por tanto, una estrategia para reducir la deforestación tiene que abordar todos esos elementos. Cuando estos se discuten, porque todo esto que yo le estoy presentando es algo que todos los países que forman parte de la Convención Marco de Cambio Climático, que son más de 190 países, acordaron que estos son los elementos principales y queda en cada país, a criterio de cada país, ver cómo va a ir implementando eso. Entonces, un mecanismo, si un país va a implementar el mecanismo REDD, lo primero que tiene que desarrollar es un plan o una estrategia nacional. Y ahí tienen que formularse la pregunta si realmente REDD o no es factible para el país. Tiene que desarrollar un sistema de monitoreo, medición, reporte y verificación del carbono. O sea, imagínense que el país va a asumir un compromiso de reducir su deforestación. Y para que ese compromiso pueda ser verificado, tiene que desarrollar todo un sistema en el cual eso se está vigilando, se está controlando, se está midiendo. Eso pues tiene que reportarse para ver si esa información es creíble y luego se tiene que verificar. También tiene que elaborar un sistema de información de salvaguarda, que ya le voy a explicar qué es. Tiene que elaborar un nivel de referencia, que es un análisis a futuro de cómo va a continuar la dinámica de la deforestación para comparar, para ver mi potencial de reducción. Luego hay otro elemento muy importante, que es una estrategia de difusión e involucramiento de todos los actores relevantes. O sea, todos los que forman parte de la estrategia REDD tienen que entender estos elementos para que se pueda construir ese plan. No sé cómo estoy de tiempo, si 5 minutos. Bueno, vamos a pasar rápidamente porque la idea es, vamos a tomar estos temas en las siguientes actividades que vamos a hacer este año. Bueno, la estrategia o plan nacional REDD es básicamente un país tiene que hacer una política y decir, bueno, cómo quiere implementar REDD, si es que lo quiere hacer, porque también tiene que hacerse esa pregunta. Si realmente REDD o no es factible, se tiene que hacer ese ejercicio. Se tienen que hacer varios análisis, como por ejemplo, por qué ocurre la deforestación, qué lo está causando. Se tiene que hacer una evaluación de la tenencia de la tierra y sus derechos. Cómo se va a implementar ese plan, si va a haber una comisión ministerial o algo técnico. Se tiene que hacer un análisis legal de la tenencia del carbono, que nos salió todo, y otros estudios. O sea, todo ese ejercicio previo se tiene que hacer para elaborar la estrategia REDD. ¿Qué es el Sistema Nacional de Monitoreo, Medición, Reporte y Verificación? Es hacer el análisis de nuestros bosques en cuanto a carbono y otros elementos como biodiversidad y valores culturales que tiene el bosque. O sea, todo eso se tiene que evaluar, medir, se tiene que monitorear a través de imágenes satelitales u otros medios, porque eso se tiene que estar viendo constantemente. Eso se hace también a través de un inventario forestal nacional. Luego toda esa información del inventario tiene que traducirse al carbono, y para eso se hace un inventario de gases de efecto invernadero, para el cual hay una metodología y un protocolo. El sistema de información de salvaguardas, Naciones Unidas estableció que los países tienen que desarrollar este sistema y para ver si están respetando estos. Yo puse acá 4, pero en realidad son más, pero solo para ilustrarles. Por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, se tiene que respetar consentimiento previo, libre e informado. También se tiene que asegurar que no va a haber conversión de ecosistemas naturales. Se tiene que asegurar de que si yo implemento una política REDD, eso no va a tener impacto en otro lado. O sea, si yo estoy tratando de reducir la deforestación en la región oriental, tenemos que asegurarnos que eso no impacte negativamente a la región occidental y viceversa. Y otros elementos de salvaguarda que aquí no cité. Nivel de referencia también es muy importante porque es la base para comparar cómo está la política hoy en día y cómo impacta en la deforestación.
Y es muy importante porque eso me va a dar una idea de cómo estamos en cuanto a deforestación y cuánto es mi potencial en realidad para red. Volviendo otra vez a este gráfico sencillito, mi nivel de referencia sería un análisis de deforestación. En el cual yo comparo cómo mis depósitos de carbono fueron disminuyendo en un periodo X de tiempo que puede ser 5 o 10 años. O sea, esta es mi realidad, pongámosle que aquí es 2013, y cómo va a ir a futuro los depósitos de carbono, basados en un análisis de mercado o de políticas. Entonces, eso es la radiografía de Paraguay, ahora y a futuro. Eso es mi nivel de referencia. Saber cómo va a ir el depósito de carbono en el futuro. Y con esto yo empiezo a jugar y digo, bueno, si hago una estrategia red donde bajo 15%, 20%, entonces veo cuál es mi potencial. Porque lo que te van a compensar es siempre la diferencia entre esto y esto. O sea, cuanto más ambicioso yo soy con mi meta de reducción, en teoría recibiría mayor incentivo. Bueno, ya para concluir, estrategia para difundir y participar. Todos tienen que conocer lo que es red, entender muy bien y deben participar. Esto es muy importante porque si no se hace este ejercicio, no va a funcionar toda la política y la parte técnica. Bueno, ya preparándonos para red, porque me queda un minuto, se acordó que que existen 3 fases para implementar red, que se llama fase 1 preparación, fase 2 es probar lo que se hizo en la fase 1 y la fase 3 ya es implementar. En la fase 1 hay un compromiso nacional para desarrollar la estrategia red, se elabora esa estrategia, es un proceso de preparación. En la fase 2 se aplica la estrategia, se hacen consultas, se aplican las salvaguardas, se hace una demostración basada en resultados. O sea, yo tengo que estar demostrando de que hay resultados. Ya en la fase 3 yo ejecuto estas actividades y se monitorea mi política. Y se ve, ¿y cómo se va a monitorear? A través de un análisis de sensores remotos, ver cuántas áreas realmente de bosque han quedado y si lo que establecimos como meta ocurrió. Bueno, los principios importantes que WWF tiene en cuenta para red es, como principio, es mitigación del clima, que red va a contribuir a disminuir el problema del cambio climático. Se mantiene y mejora la biodiversidad en los bosques tropicales, se mejoran al desarrollo sustentable y equitativo de las personas que viven y dependen de los bosques. Y finalmente se respetan los derechos y que el financiamiento es justo y efectivo, porque esto también es algo muy importante. Se tiene que dar los incentivos a las personas adecuadas, o si no, esto no va a poder funcionar. Bueno, muchas gracias, y si tienen preguntas, por favor anoten, porque vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas.